que nos corresponde es pielonefritis. ¿Ya están listos para el examen? Ya. Ya está. Muy bien, vamos a empezar el tema de hoy, que es pielonefritis. ¿Sí? ¿Cómo definimos pielonefritis? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de pielonefritis? ¿Nadie quiere opinar? Cuando nosotros hablamos de infecciones urinarias, lo definimos como una colonización y multiplicación microbiana, habitualmente bacteriana, la más común, a lo largo del tracto urinario, ¿sí? Cuando hablamos de una ITU, ¿sí? Más conocida como una ITU. La ITU se puede desarrollar a diferentes niveles, ¿sí? Antiguamente se clasificaba una ITU alta, una ITU baja. ¿A cuál definíamos una ITU alta? Aquella infección que afecta netamente al riñón y que afecta a la pelvis renal, hasta la pelvis renal, ¿sí? Y eso se llama pielonefritis, ¿sí? En cambio, las ITUs bajas están referidas a cuadros que implican a la vejiga, lo cual se llama cistitis, a la uretra, lo cual se llama uretritis, y a la próstata, en el caso de los varones, que se llama prostatitis, ¿sí? Estos son ITUs bajas. ¿Pueden coexistir una ITU alta y una ITU baja? Sí, claro que sí. Sí, es muy frecuente coexistir. Puede ser solas también, claro, también. Entonces se dice que las infecciones del tracto urinario inferior y superior pueden coexistir y solaparse hasta en un 30% de los casos. Es decir, que si yo tengo una cistitis, no me excluye una pielonefritis, ¿sí? Puedo estar haciendo también un cuadro de pielonefritis, ¿sí? O una uretritis, igual, ¿sí? Entonces, pueden estar ambos cuadros. Entonces, cuando hablamos de infecciones urinarias o infecciones del tracto urinario, hay tres términos muy comunes que se va a usar en cualquier tipo de infección, ¿sí? Hablamos de recidiva cuando hablamos del mismo germen y que ésta se ha presentado dentro de las menor a 2 semanas post tratamiento. Es una recidiva de la infección. Hablamos de una reinfección, aquella que se da después de las 2 semanas post tratamiento o se ha identificado otro germen, ¿sí? Y la más común, ITU recurrente. ¿Cómo definimos una ITU recurrente? Aquella que se da mayor o igual a 2 eventos de infecciones del tracto urinario en 6 meses o más de 3 o más episodios en un año, ¿sí? Esa es una ITU recurrente. Si solo ha tenido 2 eventos en todo el año, no es una ITU recurrente. Si ha tenido 3, 4, 5 eventos en todo un año, es una ITU recurrente, ¿sí? Ese diagnóstico, esa definición tiene que estar clara. Porque si el paciente les reporta que el año pasado ha tenido 5 infecciones urinarias demostradas, entonces un diagnóstico correcto es ITU recurrente, ¿sí?
Entonces, si hablamos epidemiológicamente, la ITU se define, es la segunda infección mundial después de las respiratorias, que son más comunes. Un tercio de las mujeres hasta los 26 años por lo menos ha tenido un evento de infección urinaria. Las ITUs son las infecciones nosocomiales más frecuentes, son más frecuentes en el sexo femenino, por lo que tenemos la uretra más pequeña. Un 50% de las mujeres puede presentar una ITU a lo largo de su vida, que va a estar muy asociada al inicio de la actividad sexual, a los embarazos y a la edad también. En el caso del varón es mucho menos frecuente, ¿sí? En el varón se han identificado dos picos, en los primeros años de vida y en los mayores de 50 años, ¿no? Básicamente por patología prostática asociada, ¿sí? En la mujer es mucho más frecuente la citis, ¿no? Cuando un varón le presenta hay que estudiar por qué está desarrollando itus, ¿sí? Entonces dijimos que la clasificación en base a la localización se define, un momentito chicos. Vamos, ya, dijimos entonces, si lo clasificamos por localización, hablamos de itus altas y itus bajas, ¿verdad? Dijimos altas, pielonefritis, itus bajas, cistitis, uretritis, prostatitis, ¿sí? En las itus altas, aparte de la pielonefritis, que es la infección más común, también pueden tener nefritis bacteriana aguda focalodifusa, abscesos intrarrenales, perinéfricos, que ya son complicaciones propias también de la pielonefritis, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, otra clasificación que se utiliza, que es mucho más usada, es el de ITU complicada e ITU no complicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque como hemos dicho, pueden coexistir. O sea, tú no vas a poner en tus diagnósticos ITU alta más ITU baja, ¿no? Entonces, como pueden coexistir ambos, o como que no, entonces una clasificación mucho más utilizada y aceptada es el de ITU complicada versus ITU no complicada, ¿sí? Ya sea alta o baja, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una ITU no complicada, básicamente a quiénes nos referimos? A mujeres jóvenes que no tengan ninguna comorbilidad, no embarazadas y que los síntomas sean menores a 7 días, ¿no? Entonces, en este tipo de ITUs, el riesgo es menor de desarrollar una pielonefritis, ¿no? Que es la afección renal, o no tenemos riesgo de fallo de tratamiento en un paciente responsable, joven, que entiende la magnitud de tratarse, cuidarse y resolver el proceso infeccioso. ¿En qué nosotros podemos plantear un cuadro de una ITU complicada? Si la vía normal, pero hay alteraciones asociadas, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, por la comorbilidad ya se les puede considerar una ITU complicada. Si tiene algún nivel de inmunosupresión por tipo uso de inmunosupresores, manipulaciones de vías urinarias, usos de sonda Foley, uso o procedimientos urológicos. En el caso de niños, ancianos, varones, aquellos que presenten ya una sintomatología mayor a una semana y hospitalizados, ¿no? Si hay una vía urinaria anormal, los casos de obstrucción por HBP, hipertrofia prostática benigna, por ejemplo, casos de reflujo vesico-ureteral por vejiga neurogénica también, la presencia de cálculos, embarazos. Entonces, todos estos cuadros me pueden catalogar como me pueden poner en riesgo hacia una ITU complicada, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de una ITU complicada? Que tengamos una afección renal, que va a ser la pielonefritis, fallo del tratamiento, pacientes que no podemos garantizar que efectivamente tomen el tratamiento adecuadamente, o cuadros de sepsis, ¿no? Que ya hablamos de una pielonefritis, ya pasa a una urosepsis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las infecciones del tracto urinario, vamos a hablar dijimos que es la colonización de gérmenes, básicamente bacterias, que son los más comunes. Puede haber hongos, puede haber TB, puede haber otros tipos de gérmenes, ¿sí? Ahora, de los más frecuentes, según la localización, en general, la E. coli, como ustedes ven acá, es el germen más común, ¿sí? La Escherichia coli a nivel de cualquier nivel del tracto urinario, como ustedes lo ven acá. Pueden encontrar otro tipo de gérmenes como tipo la pseudomonas,
tipo Proteus, tipo Aureus, que se asocian mucho a abscesos, ¿sí? Tuberculosis, el Mycobacterium, el hongo también. En el caso de pielonefritis también tenemos la Klebsiella, la Morganella. En general, esto nos va a determinar el cultivo, ¿no? El cultivo nos va a determinar a qué tipo de germen nos estamos enfrentando, ¿sí? En caso de síndrome uretral, más sospechamos en clamidia. Recuerden que es una ITS, ¿sí? Entonces puede ser una clamidia, como la más común, ¿no? O la Gardnerella también, Corynebacterium también, ¿sí? Entonces, cuando es una de las otra de las causas justamente es la ITU, es la cándida, ¿sí? Entonces, para que un paciente le desarrolle una ITU por cándida, es un paciente que tenga factores de riesgo. ¿Cuáles son estos? El sondaje, o sea, que tenga sonda Foley permanente, la instrumentación de la vía urinaria que haya sido sometido, por ejemplo, a una cistoscopía, el ser diabético, el tratamiento antibiótico amplio. ¿Qué quiere decir eso? El tratamiento antibiótico amplio es aquel que recibe cobertura para gram positivos y gram negativos en amplio espectro, ¿sí? Ya con uso de carbapenems. Y el trasplantado renal, que es inmunodeprimido, ¿no? Esto es muy importante porque cuando ustedes manejen pacientes hospitalizados, tienen que identificar estos factores y si tenemos estos factores de riesgo, este paciente tiene alto riesgo de hacerme una ITU por hongos. Por hongos, la más común, la cándida, ¿sí? Entonces, y ese es un diagnóstico muy importante porque a veces le damos mucho con los antibióticos antibacterianos y no cubrimos hongos, ¿sí? Entonces ahí nos ayuda mucho y pedimos un cultivo exclusivo para hongos. Entonces, cuando hablamos de la patogenia de la infección urinaria, usualmente son las tres vías, ascendente, hemática y linfática. De estas tres vías en que el germen puede llegar a la vía urinaria, la ascendente es la más común, ¿sí? Que viene de la parte externa, ¿sí? Que asciende a través de la uretra y llega hacia la vejiga. Entonces, como la mujer tiene la uretra más pequeña, por eso es que tiene más predisposición a hacer cuadros de cistitis, a diferencia del varón, ¿no? Entonces ahí es mucho más raro que un varón me haga cuadros de cistitis. Tiene que haber alguna patología asociada que le esté predisponiendo hacia la cistitis en un varón. En caso de una mujer, no. Una mujer se puede aguantar de orinar y desarrolla ya un cuadro de cistitis, ¿sí? Que son unas citos simples, no requieren mayor control, mayores antibióticos mayormente, ¿no? Entonces, para poder evaluar la patogenia tenemos que evaluar dos cosas, factores del huésped y factores ya propios de la virulencia o del germen, ¿sí? Factores del huésped que pueden predisponer justamente a estas infecciones urinarias son las alteraciones en el flujo urinario, alteraciones químicas o hormonales del epitelio uretral o genital, los hábitos higiénicos que tenga la persona, el hecho de haber tenido cateterismos vesicales o tengamos manipulación de la vía urinaria, el embarazo también, la diabetes también. Ven acá que esta diabetes está muy asociada, no a hipertensión, ¿no? Sino diabetes. Además, se ha descrito de una predisposición genética en pacientes que expresan una menor medida de los antígenos del grupo ABO en la superficie de las células epiteliales, ¿no? Y pueden tener ITU con mucho más frecuencia. Los otros son los factores bacterianos, que van a estar asociados a la capacidad de adherencia a estas bacterias, a la presencia de los antígenos, si existe una resistencia a la actividad bactericida, si existe producción de hemolicina, por ejemplo, o la ureasa también, el Proteus puede producir la ureasa, y si tenemos resistencia microbiana, ¿sí? Son factores propios de las bacterias o del germen implicado. Cuando nosotros hablamos de sintomatología en este grupo de pacientes, dijimos ITU alta, ITU baja, ITU complicada, ITU no complicada, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de sintomatología, suele ser muy parecidas entre hombre y mujer, ¿sí? Pero con algunas diferencias. Por ejemplo, en el varón suele ser más común el dolor urente al orinar, que es la disuria, aumento de la urgencia urinaria, ¿sí? La incontinencia de urgencia, inflamación del área del ingle o del pene, secreción a través del pene, acidez en la orina, la primera micción suele ser dolorosa, sienten como hincadas, dolor durante la relación sexual, ¿no? Que es la dispareunia. En el caso de la mujer es más frecuente el aumento de la urgencia urinaria, ¿sí?
fiebre y escalofríos cuando estamos asociados a pielonefritis, náuseas y vómitos en caso de pielonefritis, dolor abdominal, secreción vaginal abundante si tienes una cervicitis sobreañadida, o enfermedades pélvicas, ¿no? Hay sospechas más, quizás pueda estar haciendo una EPI, una ITU que se haya complicado también, ¿no? Hacia cuadro ginecológico. Entonces, en las ITUs, el diagnóstico va a estar básicamente en la anamnesis, es decir, la identificación de estos signos y síntomas, como es la disuria, la poliquiuria, el tenesmo, la incontinencia de urgencia, y la exploración física, que básicamente es el puño percusión lumbar y los puntos renoureterales superiores y medios, ¿sí? Además, tenemos que realizar un sedimento de orina, ¿sí? Donde lo que tenemos que identificar es la leucocituria, bacteriuria y si hay nitritos positivos, ¿sí? El urocultivo nos da el germen específico, ¿sí? Un urocultivo sale el germen con el antibiograma y nos permite dar un tratamiento dirigido, si es que el urocultivo sale positivo, ¿sí? En el caso de ITUS complicadas, nos obliga a realizar de forma urgente una analítica de sangre, como un hemograma y bioquímica renal. En hemograma, ¿por qué? Porque yo busco si hay leucocitosis o no. Bioquímica renal para ver si hay compromiso renal, si tenemos elevación de creatinina o elevación de la urea. Y pruebas de imagen, básicamente una ecografía es lo que más nos ayuda, ¿sí? Cuando tengamos ITUS complicadas, ¿sí? En una ITU no complicada yo no voy a pedir estos exámenes, ¿sí? Entonces, el sedimento urinario es el examen inicial, básico, rápido, que lo hace cualquier laboratorio, no es un examen muy complicado. Es la primera prueba ante la sospecha de una infección urinaria. La leucocituria se define como la presencia de más de 5 leucocitos por campo. En las tiras reactivas, que es un método muy barato, rápido, para detectar la leucocituria. En pacientes sintomáticos se detecta en el 95% de los casos. En ausencia de epiduria hace poco probable el diagnóstico de una ITU, ¿no? Es poco probable que tú pienses una ITU en alguien que tenga 1 o 2 por campo de leucocitos, ¿no? Puede haber falsos negativos cuando hablamos, si ya puedes estar recibiendo un tratamiento antibiótico, que ya iniciaron en casa, tú le tomas el examen de orina y quizás ya te sale un examen de orina normal, orinas poco concentradas o muy alcalinas, o una infección que recién está iniciando, no tiene mucha leucocituria, ¿sí? Ahora, algo muy importante, leucocituria no es sinónimo de ITU, ¿sí? Es decir, no toda leucocituria es una ITU, ¿sí? Por eso existe un diagnóstico que se llama sedimento de urinario patológico, el SUP, o leucocituria. Puedes poner leucocituria, descartar ITU, ¿sí? ¿Cuándo planteas que no es una ITU? Cuando no tienes una clínica de una ITU. Tienes un examen de orina patológico, pero con leucocituria, pero no tienes clínica de una ITU. No hay clínica de una ITU baja ni una ITU alta. Entonces puedes plantear solamente leucocituria, a descartar una ITU hasta que veas el cultivo, o lo pones como un sedimento urinario patológico nada más, ¿sí? ¿En qué caso ustedes pueden tener una leucocituria estéril? ¿Cómo se define la leucocituria estéril? Tienes leucocitos en orina, por ejemplo, 50-60 por campo, sale el cultivo negativo. No identificas un germen bacteriano que te pueda estar provocando esto, ¿sí? ¿En quiénes puedes presentar esto? En pacientes sintomáticos que tengan síntomas urinarios, síndrome uretral, por ejemplo, te pueden hacer, no identificas germen, uretritis también, la tuberculosis genitourinaria, ¿sí? Es en pacientes que ustedes tengan persistentemente leucocituria estéril, descarten tuberculosis genitourinaria. ¿Cómo lo descartan? Piden BK en orina, ¿sí? Si BK en orina les va a salir positivo, es una TB, es una TB urogenital, ¿sí? En las prostatitis también. En pacientes asintomáticos puede ser una nefropatía intersticial, ya sea aguda o crónica, o nefropatías por analgésicos, te pueden provocar leucociturias, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. No toda leucocituria es una ITU, ¿sí? No se olviden. Ya, entonces dijimos que lo que hallamos es básicamente leucocituria, nitritos positivos y bacterias en la orina, que lo vemos en el grano, ¿cierto?
La detección de los nitritos en las tiras reactivas tiene una alta sensibilidad, que es mayor al 90%, pero tiene una baja especificidad, ¿sí? Existen bacterias que no producen nitritos, como por ejemplo la pseudomonas, que es una de las más comunes. Es decir, si tú tienes un paciente con clínica de infección urinaria, leucocituria, y tus nitritos en tu tira reactiva salen negativos, no quiere decir que no sea una infección urinaria. Quizás lo que estás enfrentando es una ITU por pseudomonas, ¿sí? La presencia de los cilindros leucocitarios ya me habla, recuerden que los cilindros se forman a nivel de los túbulos, ¿sí? Entonces, el hecho que yo tenga cilindros ya me habla de daño renal, ¿sí? De parénquima renal. Entonces, ahí ya hablamos de ¿qué? Una pielonefritis. Una cistitis no va a tener cilindros, ¿sí? Una cistitis no hay. En cambio, en un compromiso renal como una pielonefritis puedes tener cilindros leucocitarios, ¿sí? La presencia de bacteriuria en orina sin centrifugar recogida en condiciones de esterilidad nos da una alta sensibilidad que estamos ante una ITU. Normalmente la orina la centrifugan y eso lo procesan y eso nos dice si estamos cuánto por campo, ¿no? Cuántos leucocitos, hematíes por campo de esa orina centrifugada. Y nos dicen cuántos gérmenes, también gérmenes 1, 2, 3 cruces, ¿sí? Entonces, sin centrifugar, ya sea haya bacterias, definitivamente es una ITU lo que tienes, ¿sí? Entonces, la otra es la tinción Gram. Cuando ustedes piden un urocultivo, siempre hacen una tinción Gram. Entonces, la tinción Gram ya me arroja si estás ante un germen Gram positivo o ante un germen Gram negativo. Por lo menos, ¿sí? Te dice que es Gram positivo, entonces tu cobertura antibiótica tiene que ser prioritariamente para Gram positivos. Te dice Gram negativos, la más común, E. coli, ¿no? Entonces, tienes que cubrir básicamente Gram negativos. Coloraciones especiales como la de Sim-Nielsen, básicamente, ¿en qué caso lo usamos? Para TB urinaria, TB genitourinaria, ¿sí? Cuando tengamos leucociturias estériles que van usualmente con hematuria, descartan TB, ¿sí? Descarta TB. Recuerda que la TB urogenital es frecuente, no es tan rara, ¿sí? Y más en pacientes que han tenido ya TB anteriormente. Y recuerden que Tacna tiene uno de los departamentos que más TB ha tenido. Entonces, tenemos una gran secuela de esto, ¿sí? Tanto en la parte pulmonar como bronquiectasis, así como el desarrollo de las TBs genitourinarias. Entonces, en el caso de urocultivo, entonces hemos hablado del examen de orina, hemos hablado del GRAM, ahora vamos a hablar del urocultivo, ¿sí? Urocultivo se define en pacientes asintomáticos, en mujeres más de 10 a las 5 colonias, y en hombres más a 10 a las 4 colonias, ¿sí? Se define bacteriuria asintomática, es decir, tienes un urocultivo positivo, pero un paciente que no tiene ninguna sintomatología urinaria, significa que hay ausencia de clínica más 2 urocultivos positivos diferentes, es decir, o sea, en fechas diferentes, ¿sí? En pacientes sintomáticos basta con que sea 10 a las 3 colonias ya para decir que es una ITU, ¿sí? En ambos casos tenemos que instalar tratamiento antibiótico. El urocultivo básicamente no se pide a todos los pacientes, ¿sí? ¿En quiénes ustedes no van a pedir un urocultivo? En caso de que tengan mujeres con una ITU no complicada, ¿no? Una infección simple como una cistitis no le van a pedir un urocultivo, ¿sí? Basta con el examen de orina para que ustedes puedan iniciar tratamiento empírico corto, ¿sí? Ojo, pueden tener lo que es muestra polimicrobiana. La presencia de 2 o más gérmenes, usualmente, que es lo que se determina también como muestra polimicrobiana, usualmente es contaminación, ¿sí? Mayormente es contaminación, es decir, mala recogida de muestra, ¿sí? Hubo contaminación. Y ahí se le pide al paciente que tengan que hacer recolectar nueva muestra, ¿sí? Usualmente el urocultivo se pide en el primer trimestre del embarazo y antes de una cirugía urológica. ¿Para qué? Para obtener justamente un examen de base. Dijimos que bacteriuria sintomática era la ausencia de síntomas, por lo menos en 2 cultivos diferentes, ¿no? Se define como la presencia de más a las 10 a las 5 colonias en mujeres o más a las 10 a las 4 en el caso de varones, en 2 muestras de orina en días diferentes, sin síntomas de ningún tipo, ¿sí? Ni ITU baja ni ITU alta, ningún síntoma, ¿sí?
Puedes tener un paciente con una bacteriuria asintomática, entonces tú te preguntas, ¿lo trato o no lo trato? ¿Le doy antibiótico o no le doy antibiótico? Le sale una Klebsiella, por ejemplo. Entonces, ¿a quiénes ustedes van a tratar? ¿Darle antibióticos o priorizarlos? A las embarazadas, ¿no? A los que tienen pacientes que han estado con sondaje vesical, por ejemplo, antes de realizar una exploración urológica o litotripsia, si existen anomalías anatómicas de las vías urinarias, en niños menores de 7 años que tengan reflejo vesico-ureteral importante, y en los primeros 4 a 6 meses del trasplante renal, ¿no? Ahí sí tenemos que valorar el uso de antimicrobianos, ¿sí? Ahí sí tenemos que valorar, según lo que nos diga el urocultivo, el antibiograma, usar antibióticos, ¿sí? En este grupo de pacientes. La pielonefritis aguda, que es el tema principal. Dijimos que es una infección aguda parenquimatosa del riñón, casi siempre de origen ascendente, dijimos que es la vía más común, que puede abarcar hasta la pelvis renal, ¿no? O sea, abarca todo lo que es riñón y pelvis renal. El ingreso, dijimos que existen 3 vías de ingreso, ascendente, linfática y hematógena, ¿no? La ascendente usualmente se empiezan como una ITU baja que ha ido maltratada, que ha ido avanzando, ¿no? Y la hematógena usualmente se asocia a estados de bacteriemes. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus se asocia mucho a la presencia de abscesos corticales, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de una pielonefritis? Básicamente, lo más común es el dolor lumbar. Por eso es que en el examen físico, cuando ustedes hacen el puño percusión lumbar, es un puño percusión lumbar positivo, ¿sí? Es un dolor lumbar o costo vertebral, fiebre. Recuerden que no todos hacen fiebre. Los pacientes adultos mayores muchas veces no te hacen fiebre. Simplemente te hacen hiporexia o anorexia, ¿sí? Náuseas que pueden ir con o sin vómitos, y la presencia de síntomas tipo de cistitis pueden como que sí, como que no, ¿sí? Pero lo más que son fiebre, dolor lumbar y náuseas. Es la tríada más importante que se presenta en las pielonefritis. Puedes tener aumento de tamaño renal por edema de cálices. Si uno hace un estudio histológico de una pielonefritis, lo que ven son neutrófilos, microabscesos y necrosis supurativa. ¿Sí? Sin cuenta que se infecta todo el parénquima renal. ¿Qué factores de riesgo se deben tener en cuenta para que un paciente desarrolle una pielonefritis aguda? Aquellos que ya hayan recibido antibiótico previo y sobre todo antibiótico amplio espectro, el hecho de la manipulación, los sondajes, los procedimientos urológicos, y pacientes que estén hospitalizados, no pueden hacer una ITU intrahospitalaria, ¿no? Y usualmente ya van mucho con fiebre, entonces me van con una pielonefritis aguda. A nivel de laboratorio, ¿qué voy a encontrar? Leucocitosis, por eso dijimos que en las ITUs complicadas tenemos que pedir justamente hemograma, PCR, ¿no? Para ver justamente si hay leucocitosis, aumento de la proteína C reactiva. A nivel de la orina tenemos la piuria, la presencia de cilindros leucocitarios, puede haber hematuria, en las ITUs pueden desarrollarse hematuria y la presencia de nitritos en las tiras reactivas. A nivel de la ecografía yo tengo que descartar que puede estar precipitando mi pielonefritis, si existe algún nivel de obstrucción, sea una neuropatía obstructiva, o si existe la presencia de cálculos, ya sea a nivel renal o a nivel de la vía urinaria, ¿sí? En todos los pacientes que yo sospeche de una pielonefritis aguda, ustedes le deben de solicitar su hemocultivo y urocultivo, ¿sí? No se olviden, toda ITU complicada pidan su urocultivo, ¿sí? Y cuando hablamos de pielonefritis, pidan sus hemocultivos. El pronóstico simplemente va a depender si desarrolla o no desarrolla una injuria renal aguda, ¿sí? La pielonefritis de por sí te puede llevar a desarrollar, depende mucho de la magnitud. ¿Qué complicaciones se pueden dar de una pielonefritis no manejada o mal manejada? Pielonefrosis, que se da en situaciones donde hay una obstrucción parcial o completa, como por ejemplo cálculos, por ejemplo la HBP, o por ejemplo acodamiento o una estenosis uretral, te pueden dar estados de pielonefrosis, ¿no? Nefritis intersticial bacteriana aguda, necrosis papilar en caso de diabéticos, absceso renal o perirrenal,
infecciones metastásicas, aquellas que van a invadir hacia el sistema esquelético, el endocardio, lo que es la endocarditis, o al sistema nervioso central. Y por último, cuadros de sepsis, ¿no? Que se llama urosepsis, que puede acompañarse de un shock séptico, incluso llevar a la falla multiorgánica. ¿Una pielonefritis me puede llevar a una falla multiorgánica? Sí, sí me puede llevar. ¿En quiénes? Básicamente en pacientes que tengan pluripatologías y que están inmunodeprimidos, ¿sí? Esos pacientes, una pielonefritis me puede llevar hacia falla multiorgánica. Por eso es muy importante identificar factores de riesgo. Por eso es muy importante que ustedes, cuando evalúan a sus pacientes, vean mucho la parte de antecedentes. ¿Qué patologías viene con este paciente? ¿Sí? Y eso mayormente lo van a ver en pacientes ya a partir de los 50, 60 años que ya tienen asociada más patologías, ¿sí? O en pacientes inmunodeprimidos o alguna patología que tenga que los lleve a usar inmunodeprimidos, ¿sí? Como tipo lupus, tipo trasplantados, tipo vasculitis, ¿no? Que lleven al uso de medicamentos inmunosupresores, ¿sí? Por eso es muy importante tener los factores de riesgo cuando ustedes identifiquen. De ahí la importancia que identifique una ITU no complicada de una ITU complicada. Si ustedes manejan una ITU complicada como una ITU simple, se les va a complicar el paciente, ¿sí? Se les va a complicar y van a llevar el desarrollo de abscesos renales, ¿sí? ¿Cómo se define una pielonefritis crónica? Es aquella que se da como una mala evolución de una ITU complicada, con pielonefritis aguda, que lleva un daño renal crónico cicatricial. Eso es muy importante, cicatricial. La causa más frecuente son las nefropatías por reflujo en la infancia y los cálculos. Estos me pueden llevar a que el paciente desarrolle una pielonefritis crónica, ¿sí? La clínica incluye el proceso infeccioso crónico, que puede ser silente en muchos casos. O sea, la sintomatología es muy vaga, muy inespecífica. Puede haber afectación tubulointersticial, poliuria, pérdida de sodio, incluso desarrollo de hipertensión, ¿sí? Que está dentro de la sintomatología de la IRC, ¿sí? Mediante imagen, ¿cómo lo detectan? ¿Cómo detectan ustedes las cicatrices? Básicamente la gamografía es la que más nos ayuda ahí. La gamografía con DMSA, por ejemplo, se usa mucho en niños, ¿sí? Aquellos niños que tengan problemas de reflujo vesicoureteral por presencia de valvas, vejiga neurogénica, de que tienen espina bífida o mielomeningocele, por ejemplo, ellos tienen a desarrollar itus crónicas, ¿sí? Entonces, itus recurrentes, mejor dicho. Entonces, estos pacientes muchas veces hacen ya cuadros de pielonefritis crónicas que les lleva a desarrollar justamente cicatrices. Y cuando uno hace la gamografía a nivel renal, se ve justamente las cicatrices, cómo deja esa parte del riñón está cicatrizada y ya no capta, ¿sí? Se ve blanco, no hay captación, ¿sí? Esas son las cicatrices que dejan las infecciones, que puede llevar al paciente a desarrollar enfermedad renal crónica, ¿sí? Muchos niños desarrollan enfermedad renal crónica tan solo por el hecho de tener itus recurrentes, ¿sí? Porque tienen un factor de riesgo que los ha predispuesto a eso, ¿no? Y desarrollan y terminan dializando incluso solo por eso, ¿sí? Tienen tantas cicatrices que ya los lleva a desarrollar enfermedad renal crónica, ¿sí? Otro tipo de pielonefritis, por ejemplo, tenemos la pielonefritis enfisematosa. Es muy infrecuente, pero es muy grave. Se habla de una mortalidad de hasta un 40%, ¿sí? Se da en pacientes diabéticos, se aprecian áreas de necrosis y gas en el parénquima renal. Está asociado mucho a la E. coli, así como a la presencia de anaerobios también. A nivel de la tomografía van a evidenciar justamente el gas, ya sea a nivel renal o perirrenal, ¿sí? ¿Cómo evidencian el gas? Ese aire, ¿sí? Es aire. Recuerden que en el nivel renal no debe haber aire, ¿sí? En la tomografía van a ver aire y burbujas de aire. Aquí básicamente lo que sea es tratamiento antibiótico amplio, espectro, full, meter una bomba. Drenaje quirúrgico o nefrectomía incluso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso se evoluciona a una urosepsis si no lo manejamos adecuadamente, ¿no? Nos va a hacer tranquilamente un absceso renal. Otra es la pielonefritis granulomatosa.
Es una forma de presentación poco común de una pielonefritis bacteriana crónica. Se debe a infecciones urinarias recurrentes, complicadas con litiasis o uropatía obstructiva, ¿no? Un factor que hace que la ITU sea recurrente, que se vuelva crónica, ¿sí? Básicamente se van a presentar como dolor en flanco, fiebre, malestar general, hiporexia y pérdida de peso, ¿no? Muy inespecíficos. Se puede presentar como amiloidosis secundaria y presentan síndrome nefrótico, por ejemplo, ¿sí? A nivel de la tomografía se observa un riñón desestructurado, o sea, bien deforme y aumentado de tamaño, ¿sí? Pierden toda la morfología. Y si más no recuerdo, esta si la biopsiamos se ve justamente los depósitos de grasa a nivel de a nivel renal, ¿sí? Dijimos que la ITU es más frecuente en la mujer que en el varón, ¿sí? Cuando uno tiene una ITU en un varón, tienes la sospecha o ya el diagnóstico de una ITU en un varón, estas de por sí dijimos que ya se deben de considerar complicadas, ¿no? Una ITU en un varón es una ITU complicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos por el riesgo de invasión tisular hacia la próstata. Por eso desarrollan prostatitis. O pielonefritis oculta en paciente prostático con obstrucción. También pueden desarrollar, ¿sí? En un varón siempre yo debo pedir mi sedimento urinario y mi urocultivo antes de iniciar tratamiento antibiótico, ¿sí? En caso de hombres jóvenes, es decir, de 15 a 50 años, debo asumir que la ITU es por una prostatitis aguda, ¿sí? Usualmente los tratamientos son de 4 a 6 semanas de duración con quinolona, socotra y moxazol, ¿sí? Los ITUs en el varón siempre son de cuidado, no los puedes dejar, tómate tus 3 días de ciprofloxacino y adiós, no. Tienes que reevaluarlos, evaluar por qué está haciéndote una ITU un varón, ¿sí? Pide una ecografía, si la evolución no es buena, que son cálculos, obstrucción, algo está predisponiendo a que este varón haga una ITU, ¿sí? En la ITU por cándida, que dijimos ya cuáles son los factores de riesgo, su incidencia ha ido aumentando, en especial en los pacientes diabéticos, sondaje prolongado, inmunosuprimidos, ¿no? Dijimos los factores de riesgo para desarrollar ITU por cándida. Entonces, en este tipo de pacientes, básicamente lo que tenemos que hacer es disminuir los riesgos, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Tratemos de invadirlo lo menos posible, ¿no? Si tiene una sonda Foley, o sea, si es estrictamente necesario, si no, retírasela, ¿sí? Ya no le demos antibióticos de amplio espectro, porque estamos barriendo con todo, ¿sí? Si está inmunodeprimido, reduce la inmunosupresión, más si es corticoides, ¿sí? Dependiendo, claro, de cuál es el motivo de su indicación. Si la sonda urinaria es necesaria, debe insertarse una sonda nueva de 3 vías, mantener un lavado vesical continuo con anfotericin B. Eso sobre todo en cuadros cuando hacen sepsis ya, hacen una candidemia por una ITU, ¿sí? Tratamiento usualmente con fluconazol, que es el que mejor llega a la vía urinaria. Por tratamientos usualmente de hasta 21 días se van lo que son en el caso de hongos. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una infección del tracto urinario no complicada, dijimos aquella que no tiene los factores de riesgo, usualmente los tratamientos son tratamientos cortos, de 3 días. ¿Sí? Una paciente mujer con un cuadro de disuria, poliaquiuria, entonces le das 3 días de antibiótico. ¿Sí? Toma esos 3 días, ya no tienes hematología, está tranquila, pum, se curó. ¿Sí? ¿Qué pasa si tienes una reinfección? ¿Qué dijimos que es una reinfección? Aquella que se presenta después de las 2 semanas de tratamiento, o hablamos de gérmenes diferentes, ¿sí? Acá obviamente yo ya tengo que pedir un hidrocultivo. El paciente me regresa a las 2 semanas de nuevo por infección urinaria. Si yo no pedí un cultivo antes, lo pido ahora, ¿sí? La reinfección es infrecuente. Si es infrecuente, tratamiento de corto plazo también en cada episodio. Si se vuelve frecuente y el paciente ya está regresando varias veces, yo tengo que empezar a pedir cultivos y ya empezar a dar profilaxis antibiótica, ¿sí? En base al resultado del cultivo, ¿sí? Recidiva, aquella que se da menor a las 2 semanas, ¿sí? Tengo que repetir el seguimiento urocultivo. Si estás ante una epiduria estéril, puede ser un síndrome uretral, puede ser una TB genital, urogenital. Si es una epiduria con urocultivo positivo, ya doy un tratamiento dirigido, ¿sí? ¿Cuándo te puede dar una recidiva? Básicamente cuando ya desarrollamos resistencia, ¿sí? Acá el tratamiento tiene que ser ya más amplio, de 7 a 14 días. Si hay una segunda recidiva, yo tengo que hacer una mayor investigación de la vía urinaria, buscar algún factor predisponente. Para eso me ayuda la ecografía muchas veces, ¿sí? Tengo que ver anatomía, cómo está la anatomía de mi vía urinaria, si hay o no hay anomalías, ¿sí?
Si no hay anomalía, ya tengo que ampliar la cobertura antibiótica mucho más prolongada para erradicar el germen. ¿Sí? Los antimicrobianos más utilizados, si hablamos de terapias empíricas, son las quinolonas, ¿no? Tipo norfloxacino, floxacino, ciprofloxacino, entre los más comunes. También puedes usar amoxicilina clavulánico, que les ayuda mucho con los gram negativos. Puedes usar cotrimoxazol. La fosfomicina es un medicamento que se está usando mucho para el caso de las BLE, tanto la Klebsiella BLE como la E. coli BLE, ¿sí? Ya que son resistentes a todos los que son quinolonas y a todos los que son las cefalosporinas, ¿sí? Cefadroxilo ya casi no se usa, lo que más usamos son quinolonas y fosfomicina, ¿sí? Podemos tener, dijimos, dos situaciones, ¿no? Una pielonefritis aguda con criterios de una ITU no complicada. Básicamente lo podemos vigilar durante 6 a 12 semanas en urgencias, inicio de tratamiento antibiótico empírico, usualmente responden rápido, alta con tratamiento oral, se hospitaliza solo si existe gran afectación del estado general, ¿no? Básicamente si entramos en un cuadro de sepsis, ¿no? Se da un control en 2 o 3 días para observar evolución. A diferencia de aquella que sea el tratamiento antibiótico empírico, según si hasta que obtengan ustedes el antibiograma, recuerden que un urocultivo demora 3 días en procesarse, ¿sí? Entonces, hasta que tengan el antibiograma, ustedes tienen que dar tratamiento antibiótico empírico, ¿sí? ¿Qué van a dar? Si hay tolerancia oral y el cuadro es leve, quinolones, sí, vía oral. Si el cuadro es más severo, es decir, ya tienes una pielonefritis pura como una leucocitosis, náuseas, vómitos, o no hay tolerancia oral, ya te vas a vía endovenosa, ¿no? Ceftriaxona o gentamicina, ¿sí? Debe pasar, si ya el cuadro remite 2-3 días, la infección mejora, ya pasas a vía oral, ¿sí? Usualmente el tratamiento sí tiene que ser de 10 a 14 días, aunque eso depende mucho del criterio clínico. En caso de itis complicadas, aquellas pielonefritis que tengan los factores de riesgo, tenemos que hospitalizarlos, ¿sí? Para monitorizarlo básicamente y sobre todo garantizar un tratamiento, ¿sí? El tratamiento empírico aquí de saque tiene que ser endovenoso, ¿sí? Básicamente un aminoglucósido como la genta o la micacina y puedes usar cefotaxima o ceftriaxona, ¿sí? En los más graves incluso ya puedes usar carbapenems, como tipo imipenem, meropenem o pipetazo, ¿no? Cuando se haya observado mejoría, recién puedes pasar a vía oral, y eso puede ser a la semana, ¿no? El tratamiento acá debe durar por lo menos de 10 a 21 días, son tratamientos mucho más prolongados, en caso de itus complicadas, ¿sí? Si en 72 horas no tenemos una respuesta al tratamiento antibiótico, póngase que le dieron ceftriaxona, o tenemos un empeoramiento clínico, es decir, el paciente que ingresó con fiebre está en su tercer día y la fiebre no cede. Entonces, evalúas resistencia al antibiótico, amplías cobertura, vigilas si no hay obstrucción de la vía urinaria que pueda estar empeorando el cuadro de infección. Si hay presencia de un quiste renal infectado, una ecografía nos ayuda acá. Si hay sospecha de un absceso renal, esto va muy asociado a mucho dolor lumbar, presencia de nefritis intersticial bacteriana focal o una pielonefritis infisematosa, ¿sí? Entonces ahí tienes que ver a qué te estás enfrentando, ¿no? Entonces ahí que nos ayuda una ecografía, ¿no? O una tomografía, ¿sí? Recuerden que los abscesos es preferible una tomografía con contraste para que se pueda dibujar todo el halo, ¿sí? Entonces el tiempo máximo, en general, para cualquier proceso infeccioso que ustedes tengan, respiratorio, urinario, dérmico, lo que sea, tu tiempo máximo que ustedes tienen que esperar son de 3 días, hasta que el antibiótico haga el efecto. Si en 3 días no tienen respuesta clínica o laboratorial, amplíen cobertura, busquen otro foco, vean cultivos, sigan sus cultivos. Los cultivos ya el gran está en el primer día, los cultivos positivos el tercer día, los hemocultivos el tercer día te lo reportan como positivo, ¿sí? Tienen que, por eso, siempre hacer un buen seguimiento al paciente. No es que le dio el antibiótico y adiós, ¿no? No, tienes que reevaluarlo. Sobre todo en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo. Siempre tienen que reevaluarlo, ¿sí? Y eso tiene que estar en su plan, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tratamiento parenteral, podemos usar el cipro que lo usamos en vía oral, también lo podemos usar en vía parenteral. La ceftriaxona, que es la otra mucho más utilizada, ceftazidima, que nos ayuda mucho con los gram negativos también, el cefepime, que son de cuarta generación, el amoxiclavulánico,
pipetazo, gentamica, que son los más conocidos en las farmacias, pero son muy nefrotóxicos. Si el paciente tiene IRC, yo no le voy a dar gentamica, ¿no? Me voy a ceftriaxona, que tiene metabolismo hepático, ¿no? Y por último, los más potentes tenemos a los carbapenems, ¿no? Bueno, los de amplio espectro, ¿no? Ertapenem, que es el medicamento bandera que usamos para la E. coli B, que son la de espectro beta-lactamasa extendido, imipenem, meropenem también, y doripenem, ¿no? De estos, el meropenem es el más utilizado, ¿sí? En general para cuadros de sepsis, ¿no? Nos cubren mucho los gram negativos. Muy bien, ¿preguntas? ¿Quedó claro? He tratado de hacerlo lo más práctico posible para que tengamos los conocimientos claros y los conceptos claros, sobre todo, al momento de que ustedes enfoquen sus diagnósticos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Buenas noches. ¿Marc? Sí, 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 doctora. Tenía una duda con respecto de la ITU en caso de varón, si bien es cierto, es más difícil el contagio. ¿En el acto sexual puede contagiarse en caso de que la mujer esté con una infección, el varón puede adquirir también la infección? Lo que puede desarrollar de lo mucho es una uretritis, ¿sí? Si no va al baño, o sea, después del acto sexual, obviamente ocurre una gran contaminación. Y no vas al baño, por eso uno de los consejos es que después de una relación sexual siempre vayan al baño a miccionar para que la orina elimine todo por el chorro. Entonces, si no va al baño, el germen está ahí. Entonces, el germen puede ir por vía ascendente y desarrollarte una uretritis. Pero es bien difícil que esto te llegue a desarrollar una pielonefritis, ¿no? Por lo mismo que el tracto urinario del varón ¿cómo se dice? Es largo. A lo mucho desarrollarás una uretritis, si es que no vas al baño, ¿no? Pero usualmente después del acto sexual lo recomendable es justamente ir al baño para que con el chorro de la orina barras todos los gérmenes y no desarrolles una infección, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. Mencionó de que debíamos ampliar cobertura. ¿Podría explicar un poco más de eso? Usualmente cuando ustedes inician un tratamiento antibiótico empírico, dijimos que hay varios niveles, ¿cierto? Si estás hablando de una ITU no complicada, una ITU complicada, un cuadro de un sepsis, shock séptico. Entonces, cuando uno habla de ampliar cobertura, quiere decir es escalar, ¿sí? Si estaba dándole ciprofloxacina vía oral, amplía cobertura, dale antibióticos endovenosos, no sé, ceftriaxona, por ejemplo, ¿no? Si ya está haciendo ceftriaxona y no te responde, amplía cobertura, dale algo más fuerte, como tipo carbapenem, imipenem, meropenem, ¿no? A eso se refiere con ampliar cobertura. Darle un antibiótico más fuerte del que está recibiendo actualmente, ¿sí? Ahora, antibiótico-terapia amplio espectro, básicamente nos referimos cuando damos antibióticos para cubrir gram positivos y gram negativos. Y básicamente eso lo hacemos en cuadros de sepsis, shock séptico, ¿sí? Cuando no tenemos aún los cultivos y hay compromiso hemodinámico con el paciente, darle cobertura antibiótica amplia. ¿Qué quiere decir? Cubrimos gram negativos, mayormente los antibióticos que más nos ayudan ahí son el imipenem y el meropenem, y cubrimos gram positivos. El más conocido, más usado es la vancomicina, por ejemplo, ¿sí? O el nisolí también lo puedes usar, ¿sí? Entonces eso es ampliar cobertura y es cobertura antibiótica amplia, ¿no? Amplia para todo. Y si tiene factores de riesgo para desarrollar candidemia, dale para los hongos, caspofungina, que es uno de los que más usamos, ¿sí? A eso nos referimos con cobertura, ampliar cobertura, cobertura amplia, ¿sí?
¿Se entiende, Judith, o no? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, chicos. Chicos, hasta acá llegamos. Les tengo pendiente la otra clase. Ahora que estoy muerta, ha sido un día muy pesado. ¿Sí? Creo que de acá el día miércoles la siguiente clase. ¿Sí? ¿Estoy mal, Verónica? ¿Miércoles? Pues miércoles creo, ¿no? Tengo una cefalea terrible. El miércoles es, ¿no? Así ya Sí, complicado. doctora. Ya, chicos, descansen, estudien, por favor, para su examen. Buenas noches, Suerte. doctora. Buenas noches, doctora. Buenas Buenas noches, noches, chicos, cuídense. Buenas noches, Hasta doctora. luego, doctora, Buenas gracias. noches. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Chao. Buenas noches, doctora. Cuídense, chicos.